Que si es mejor uno comprarse su propio set de tintas o preparar el de uno mismo. Bueno, vámonos con la explicación de una vez acá. Porque me llegan bastantes preguntas diciendo, profe, que si puedo preparar mi propio set de tintas con Witch Hazel, que si agua de la llave, que si agua mineral, que si agua destilada, que si alcohol, que si agua de botella, que si agua de rosas, que si glicerina, que si agua bendita. ¿Cómo pueden diluir la tinta para prepararse su propio set de pigmentos? Bien sea para realismo sombras o simplemente para ejecución de sombras. Yo sé que a muchos de ustedes los han mal informado con múltiples menjorjes para hacer diferentes pociones. Pociones extrañas, menos para preparar un set de pigmentos para realismo sombras o llámese sombras. Y aquí va una pregunta seria. ¿Las marcas de tinta se pueden mezclar entre sí? Es decir, yo podría mezclar Dynamic con Intense. ¿Podría yo de repente mezclar alguna otra marca de pigmento como Radiant y Viking? La respuesta es no. Y muchos de ustedes son conscientes desde ahí y dicen no se pueden mezclar las tintas entre diferentes casas. Entonces iniciemos por esa lógica. Si no se pueden mezclar las tintas entre diferentes casas, les hago una pregunta. ¿El agua destilada sirve para mezclarse entre tintas? Si es que de repente el agua destilada, muchos de ustedes dicen no se puede. O sea, muchos de ustedes ya saben en este momento que el agua destilada está prohibida y que no se puede aplicar. Muchos de ustedes saben que el mixer está preparado con glicerina. ¿Ustedes le van a poner glicerina a la tinta? La respuesta es no. Yo sé que también el mixer está preparado con agua de amamelis. Por ejemplo, Witch Hazel. Ahora, cayendo en la lógica, ¿se pueden mezclar tintas entre diferentes casas? ¿Se puede echar agua destilada, agua de botella o agua bendita a las tintas? La respuesta inmediata es un no. Cuando lo pensamos lógicamente, no se pueden mezclar entre casas. Ahora, ¿acaso dice el Witch Hazel en su etiqueta que es para la industria del tatuaje? La respuesta es no. Porque el Witch Hazel es un agua para lavarse la cara, para desmaquillarse. Así que si en ocasiones te estás preguntando, es que yo hago de todo, utilizo tintas originales, utilizo buenas máquinas, no estoy siendo pasado con la inyección, no estoy maltratando la piel, las tintas no están vencidas y no entiendo por qué es que los trabajos me están quedando mal, los cicatrización se ven como descoloridos. Simplemente es porque estás utilizando productos porquería que son para lavarse la cara, como el Witch Hazel, que está hecho es para eso. Porque sí, el mixer dice que tiene agua de amamelis, pero no nos dicen qué porcentajes. Aparte, no es de la misma casa de tintas, así que no se puede mezclar con pigmentos. Así que si tus tatuajes en este momento están cicatrizando mal de colores, es porque básicamente no estás usando productos que están hechos, diseñados para la dilución de pigmentos. Así que en el video de hoy te enseñaré a preparar un set correctamente, bien sea para trabajar en sombras o realismo sombras. Antes de irnos a la práctica, recuerda dejarme un comentario qué cosa piensas sobre este tema, déjame un like, comparte este video porque esta información de verdad me va a ayudar a romper aún más el hermetismo y la desinformación que está dañando la industria del tatuaje hoy 2023. Vamos a ver los materiales y por ejemplo lo más usual del mundo es utilizar una tinta para sombra y un diluyente, o sea un mixer para sombra, ¿ok? Recuerda que mi curso de la bóveda está disponible para que lo puedas comprar y aprender más. Si quieres más información, escríbeme al privado o déjame un comentario. Tenemos mixer, tinta para sombra y tenemos también caps, lógicamente, y vamos a descubrir en qué porcentajes y cómo nosotros lo vamos a utilizar, ¿ok? Bueno, los materiales aquí son simples. Muchas personas me preguntan, profe, ¿cuál es la mejor tinta para hacer sombras? En lo que yo he logrado experimentar, hay dos tipos de marcas que me han dejado una excelente resultado y uno sería el de Eternal, ¿ok? Aquí decimos que este es un gray que va al 80%, es una tinta que me gusta, ¿sí? Que es para sombras directamente. Y su mixer se llama Ket It Web, ¿ok? Esto
trabaja en conjunto y es excelente. Ok, profe, que no me gusta Eternal. Ok, podrías entonces usar Dynamic, que es lo que muchos tatuadores hemos usado por mucho tiempo. Recuerda que el Dynamic que se va a utilizar para esta tarea va a ser Dynamic Black, no va a ser Triple Black. Triple Black es para sombra. Y el Dynamic, el mixer, te recomiendo el que dice 00, ¿ok? Ese es el más indicado. Leamos un momento los ingredientes. Acá dice que tiene agua destilada, tiene glicerina y tiene agua de amamelis, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, ¿puedo echarle agua destilada? No, porque no sabemos en qué porcentajes exactamente está preparado el mixer. Podemos echarle agua de amamelis como Witch Hazel. No, porque no sabemos en qué porcentaje está el Witch Hazel. ¿Podemos echarle glicerina? No, porque no sabemos en qué porcentaje está. Entonces lo más recomendable es utilizar algo que sí es para la tarea. Veamos que acá dice Dynamic, es algo como para las tintas. Esto lo creó la empresa, así que no nos pongamos a inventar y utilicemos, o sea, hacer pendejadas y utilicemos los productos que son para la tarea. Una vez teniendo esto en claro, ya sabiendo, ay profe, que es que si yo tengo una tinta para sombra Intense, pues entonces usas un mixer de marca Intense, tan simple como eso. Ejemplo. Hay muchas preguntas también de si, profe, ¿será que es bueno comprarme un set de tintas? No, porque es que realmente lo que están haciendo es diluyéndolas ellos entre una tinta, por ejemplo Intense en este caso, y un mixer. Y ellos lo que nos venden es la dilución. Entonces no se dejen meter gato por liebre, compren una tinta que normalmente diga Black, así solo, a secas, y van a descubrir que con esa tinta tranquilamente ustedes van a poder preparar su set de tintas de sombra siempre y cuando tengan el mixer. Así que no compren esto porque realmente es botar el dinero, ¿ok? O sea que sets de tinta en sombra, no, llámese el de Víctor Portugal de Radiant, llámese el de Paul Booth de otra marca, no importa, no se lo compren. Por ejemplo, este es de Bob Tyrrell y este es un tinte para sombra, pero entonces lo que están haciendo es tan simple como una tinta para esta, una para esta, y lo diluyen y nos venden las diluciones porque viene en un frasco y pues cuesta el triple. Así que chicos, no se dejen engañar. Lo primero que nosotros debemos saber es que la tinta debe prepararse de la siguiente manera. Veamos este cap, una tinta pura, sombra pura. Esta nos va a dar como una especie de relleno, si así lo llamamos, ¿ok? Tinta pura, acá lo podemos estar viendo, tinta pura, y nos va a dar como un relleno. Podemos utilizar en otra dilución a 3/4. 3/4 de tinta, 1/4 de mixer. Podemos utilizar en otra dilución a 50-50. Entonces esto quiere decir que va a ser 50% de tinta, 50% de mixer. Y podemos utilizar en otra preparación 1/4. ¿Cuál va a ser ese cuarto? Va a ser tinta en sombra, ¿sí? Ok, 1/4 y llenamos 3/4 de mixer. Bien, y también podemos utilizar tan solo una gotica. Aquí lo marco, una gota. Pero entonces hay que ver qué tan grande es el cap. Puede ser 1-2 gotitas, ¿ok? No más. Por ejemplo, yo normalmente les digo a todos, utilicemos caps pequeños. ¿Por qué? Porque es que en los grandes se desperdicia mucho. A menos de que vayamos a hacer un blackout o un tribal, utilicemos un cap grande. Por eso les doy estas preparaciones. Hay gente que dice que al 75%, que al 100%. Nah, veamos que debemos llenar el cap a cierta distancia, ¿ok? Entonces, veamos. Aquí yo siempre voy a llenar tinta para línea, para relleno, para sombra pura. Aquí la tenemos nuevamente en 3/4, luego 50%, luego 1/4 y luego una simple gota. Así que vamos a ver su preparación. Pero antes sería bueno que peguen los caps a la mesa. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, antes que cualquier otra cosa yo pego cinta, sí, cinta estéril. Eso lo venden en depósitos dentales, no lo vamos a tocar en este video. Pero vean, una vez que yo pego los caps a la mesa, tranquilamente puedo golpearlos, estrujarlos, tratarlos feo y los caps no se van a caer de ahí, ¿ok? Veamos que es simple, solo es pegar una cinta a la otra y aquí igual. No tiene misterio, ¿sí? Y ahí los caps me quedan bien pegados. Ahí ya no se me van a mover tanto. Puedo también usar, ejemplo, otra cinta y pegar a la mesa y a los caps directamente. Veamos qué simple es. Caps y a la mesa, y esto no se me va a despegar, y por el respaldo puedo utilizar exactamente lo mismo. Entonces doblo la cinta por toda la mitad, voy bien contra los caps y contra la mesa. De esa manera me va a quedar súper bien.
Entonces llámese tinta Dynamic, llámese tinta Intense, llámese la tinta que sea, nosotros vamos a hacer este procedimiento y tal cual como yo les estuve ubicando. Entonces vamos a llenar los caps en esos porcentajes. Si no les queda claro, aquí yo los voy a poner en otro pedacito. Tinta para línea, tinta para relleno y tinta para sombra, sombra, ¿ok? Y eso yo lo voy a llenar básicamente, o lo puedo llamar así. Lo puedo llamar tinta en sombra 1, 2, 3. Veamos. Sombra 1, sombra 2, sombra 3, sombra 4 o sombra 5. Como yo quiera. O también de repente podría llamarlo. Un ejemplo sería sombra oscura, que sería la número 1. Entonces pongo sombra oscura, que esto es la tinta pura. También, por otro lado, yo podría utilizar un 3/4, que esto lo llamo una sombra intermedia. ¿Ok? Que no es ni muy oscuro ni tampoco pura, ¿sí? Y la preparación va a ser a 3/4, entonces marco aquí 3/4, ¿ok? 3/4 de tinta, 1/4 de mixer. Otra sombra que podríamos estar haciendo sería la sombra media, entonces marco aquí con una M. Y esa preparación sería 50-50, ¿ok? 50-50. O la otra podría ser una sombra clara, ¿ok? Sombra clarita, y a esta yo la podría llamar 1/4. Entonces, 1/4, ¿sí? 1/4 de tinta, 3/4 de mixer. Y la otra podría llamarlo tinta suave, o una veladura, o tinta transparente. Voy a ponerle aquí T, que de transparente, ¿bien? Y así, de esa manera, yo la podré llenar simplemente a una gota. ¿Listo? Entonces, una... Y aquí hago la G de que es una gota, ¿ok? De esa manera ya me quedó mi tinta. Entonces procedamos a llenarlo. Profe, ¿cuáles son las tintas que tú usas? Bueno, si voy a utilizar solo sombras, podría utilizar, por ejemplo, Dynamic, que yo lo utilizo bastante. O de repente, si voy a mezclar con otras tintas, podría utilizar, ejemplo, un Gray, por ejemplo, de Eternal, ¿ok? Entonces voy a utilizar de Eternal. Pero si voy a trabajar por separado, delinear por separado, rellenar por separado, puedo utilizar entonces tranquilamente un triple black de Eternal en este caso y un Lightning Black, porque no voy a mezclar las tintas entre sí. Sí van a ir en el mismo tatuaje, pero van a ser cosas separadas, ¿ok? O también podría utilizar para delinear, si en caso dado, podría delinear con el Black de Dynamic para hacer algún juego de sombras, o de repente un triple black de Dynamic, como ustedes prefieran hacerlo. Si lo quieren con Dynamic, tranquilamente. O también podrían utilizar Fórmula 23 para delinear. Aunque esta está escasa y hace rato yo no la veo por ahí. Ok, ahora vamos a hacer la preparación. Tinta para línea, entonces puedo utilizar la Lightning Black. El cap, por ejemplo, hasta acá, no lo lleno al 100%. Luego la tinta para relleno, veamos que es una siempre triple black. Ok, esta triple black la voy a rellenar básicamente igual, así que guárdense bien este video porque este lo vamos a utilizar. Voy a estar haciendo, por ejemplo, el próximo video va a ser de realismo sombras, entonces voy a mirar si hago un lobo o un pelaje animal o un tigre y demás. Bien, como utilicé de Dynamic, entonces de Eternal, puedo utilizar entonces el mixer de Eternal. Puedo aplicarle unas 2 o 3 gotas porque hay muchas personas diciendo, profe, se me seca la tinta. Entonces tranquilamente pueden utilizar aquí lo que es de Eternal, ¿sí? El Get It Wet, que en este caso sería básicamente el mixer. Ese es el mixer, bien, llámese como yo quiera prepararlo. Si yo quiero preparar en este momento con solo tintas de Dynamic, entonces lo voy a llenar de la siguiente manera. Tinta en sombra pura y ese lo lleno casi todo, ok, todo va al tope. El próximo lo voy a llenar solo a 3/4, tal como yo les estuve explicando, 3/4 de tinta. El próximo lo lleno solo al 50%, el próximo lo lleno solo a 1/4 y el próximo le aplico una gota, dependiendo lo grande que vaya a ser el cap, ok, 1-2 gotas como máximo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué toca hacer en este momento? En este mismo instante, yo lo que voy a hacer es aplicar el mixer de Dynamic, ok. Puedo revolverlo porque sí, a pesar de que estos son diferentes cosas, acá tiene glicerina, agua destilada, agua de amamelis, ¿ok? Entonces yo lo revuelvo, ¿bien? Y lo que voy a hacer es aplicar todo hasta el tope. Por ejemplo, el de una gota, voy todo hasta el tope. El de 1/4, todo hasta el tope igual, con mixer.
el próximo que sería 50-50, todo hasta el tope, ¿sí? Por ejemplo, el próximo sería un cuarto y sería todo hasta el tope. Y el del puro le aplico una gotica para que no se me seque la tinta. Y de esa manera ya nosotros tenemos nuestro set. Profe, ¿que con qué revuelvo las tintas? Ahí es donde nos ponemos creativos y puedes usar una aguja, por ejemplo, en este caso va a ser de bastidor. Y voy a empezar a revolver los pigmentos, cosa que, veamos, revuelvo por acá y ya se integró el mixer con la tinta, igual, entonces voy de claro a oscuro y no hay ningún problema. Bien, ya puedo revolver acá diferente, limpio. Voy a la de relleno, revuelvo diferente y a la de línea y revuelvo porque es tinta diferente. Y así nosotros tenemos un set de sombras. Ahora yo quería hablar de cómo estas tonalidades van a quedar y cómo van a verse. A mis estudiantes privados yo les estuve mostrando acá la configuración oculta del sombreado y para eso nosotros vamos a utilizar cierto tipo de pigmento. Y veamos el patrón que hay aquí. Veamos que aquí empieza la tinta de oscura a clarita, ¿ok? Y así es como va a quedar. Entonces, por ejemplo, una tinta pura, que aquí nosotros la tenemos, veamos, este es el mismo diagrama que yo les acabo de enseñar. Tinta pura, veamos lo oscuro que me va a ir quedando. Tinta a 3/4, veamos que ya no es tan oscuro y ya es más claro. Tinta 50%, ya hay un cambio grande entre la tinta pura y la tinta 50. Veamos que aquí ya hay un cambio mucho más grande de entre 1/4 a la tinta, por ejemplo, 3/4. Aquí ya empezamos a ver que empieza a saltar. Y veamos el de una gota cómo se va comportando. Entonces, para eso se hace esta preparación. Para que todas las sombras no te queden igual. Porque es que tú dices, profe, yo no entiendo por qué razón de repente yo lanzo mis sombras y algunas me quedan... Todas me quedan en la misma tonalidad y no me quedan claras. Es porque no estás usando, por ejemplo, esta configuración oculta del sombreado. Y eso lo vamos a aprender muy bien en el próximo video, porque este video nos va a servir para aprender a hacer realismo a sombras. Vamos a iniciar con la texturización, por ejemplo, el pelaje animal. Este video es muy importante porque te servirá para futuras preparaciones de video tutoriales donde voy a estar explicando diversos tipos de tatuajes y vamos a iniciar con la sombra, así que guárdalo, compártelo porque lo estarás utilizando próximamente. Te recuerdo que te dejo el link de WhatsApp por si quieres comprar mi curso de la bóveda, donde podrás aprender desde cómo hacer una línea hasta un retrato, ok, y microrrealismo. Escríbeme al privado ahora mismo para darte más información de mi curso de la bóveda para aprender desde cero.